Los descendientes dejaron al acaudalado patriarca en el desamparo de la carretera, sin saber que él ya había depositado toda su herencia en manos de su empleada. El lujoso sedán negro frenó en seco, levantando una densa polvareda sobre el pavimento cuarteado. El reloj marcaba el mediodía, y el sol se desplomaba como metal fundido sobre aquella ruta que parecía olvidada por el mundo. 3 de sus puertas se abrieron simultáneamente. De la parte trasera descendieron 2 hombres y una mujer, todos ataviados con atuendos de alta costura que chocaban violentamente con la desolación del entorno. El mayor de los varones, un individuo de unos 40 años con anteojos de marca, forzó la puerta del acompañante. «Descienda, padre». «Hemos llegado», articuló sin atreverse a cruzar su mirada con la de él. Del asiento emergió, con notoria dificultad, un hombre mayor de cabellera tan blanca como la nieve. Sus manos temblaban mientras buscaba un punto de apoyo en el marco del vehículo. Sus ojos de un azul profundo, que en otro tiempo habían reflejado una autoridad inquebrantable, ahora se perdían confundidos en la vastedad del horizonte. «¿Cuál es este lugar, hijos?», inquirió con la voz resquebrajada. «Me habían dicho que íbamos a mi revisión médica». «Este es su nuevo hogar, padre», replicó la mujer con una frialdad glacial, mientras se acomodaba las gafas de sol. «Un sitio apacible donde podrá encontrar descanso». A su lado dejaron caer una valija raída, la misma que lo había acompañado en su travesía desde Europa 5 décadas atrás. El anciano posó su vista en la maleta, luego en sus hijos, y sintió como algo en su interior se hacía añicos. No pronunció palabra alguna, limitándose a observarlos mientras regresaban al automóvil, cerraban las puertas con un gesto de total indiferencia y aceleraban sin volver la vista atrás. El motor bramó, y el polvo se alzó como un telón que dividía 2 realidades. Y don Ricardo Valente, el hombre que había forjado un imperio partiendo de la nada, se quedó completamente solo, sentado sobre su equipaje al borde de un camino sin nombre, bajo un sol implacable. Las horas se arrastraron con la lentitud de los siglos. Don Ricardo intentó erguirse en repetidas ocasiones, pero sus piernas habían perdido la obediencia de antaño. El bastón, que sus hijos habían olvidado, permanecía guardado en algún rincón de la mansión que ya no le pertenecía. La sed comenzó a arder en su garganta. El bochorno le enturbiaba la visión y, en su mente, como si se tratara de una película proyectada a cámara lenta, comenzaron a desfilar sus recuerdos. Evocó a Claudio, su primogénito, cuando era apenas un niño suplicándole que lo llevara sobre sus hombros. Recordó a Leticia, su única hija, sollozando en su regazo el día de su primer desengaño amoroso. Recordó a Mateo, el más joven, jurándole que lo cuidaría siempre cuando la vejez lo alcanzara. Todas aquellas promesas se habían convertido en cenizas, como el polvo que el viento arrastraba por esa carretera. Cuando el sol iniciaba su descenso, un sonido distante quebró la quietud. Era el motor de un vehículo antiguo, tosiendo y protestando por el esfuerzo. Una camioneta de un color café oxidado y cubierta de abolladuras se materializó en el horizonte. Al volante se encontraba una mujer de unos 55 años, de rostro fatigado pero apacible, con el cabello atado en una sencilla coleta y las manos endurecidas por décadas de trabajo. Su nombre era Isabel Garcés. Isabel había dedicado los últimos 30 años de su existencia a limpiar residencias ajenas, a guisar en cocinas que nunca serían suyas, a criar a niños que no compartían su sangre. Se había agotado trabajando en mansiones donde sus empleadores apenas conocían su nombre completo. Y aquella misma mañana, tras ser despedida de su último trabajo por un supuesto exceso de confianza con la familia, había resuelto volver a su pueblo natal, con la determinación de empezar de cero con sus escasas pertenencias. Al divisar al anciano sentado al borde del camino, su primera reacción fue ignorarlo y continuar. La vida le había enseñado a no inmiscuirse en los problemas de otros. Pero algo en la figura de aquel hombre, en la manera en que sus hombros se encorvaban bajo el peso de la derrota, en cómo sus manos temblorosas luchaban por abrir una botella de agua vacía, le oprimió el corazón. Pisó el freno con brusquedad.
El vehículo dejó 2 cicatrices negras sobre el asfalto ardiente. ¡Cielos!, exclamó mientras bajaba de un brinco. Señor, ¿se encuentra usted bien? Don Ricardo alzó la cabeza. Sus ojos azules, empañados por la deshidratación, la observaron sin entender. Agua, susurró con dificultad, por favor. Isabel corrió a la parte trasera de su camioneta y extrajo una botella grande. Se arrodilló a su lado y, con suma delicadeza, le llevó el recipiente a los labios. El anciano bebió con una sed desesperada, tosiendo entre sorbos. Con calma, señor, con calma, le dijo ella con ternura. ¿Qué hace aquí tan solo? ¿Dónde está su familia? Don Ricardo bajó la vista. Las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas arrugadas. Me abandonaron aquí, musitó con la voz rota. Mis hijos dijeron que iban a buscar algo y jamás regresaron. Isabel sintió una oleada de furia ascender por su garganta. Conocía esa clase de historias. La había presenciado demasiadas veces en las casas donde servía. Ancianos olvidados, padres que se convertían en una carga, personas que un día lo habían entregado todo y que ahora no recibían ni el consuelo de una llamada. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No estoy seguro. Creo que desde la mañana. He perdido la noción. Isabel examinó los alrededores. No había viviendas, ni rastro de presencia humana, solo el desierto y el abandono. No puede permanecer aquí, señor. Morirá de insolación, afirmó con resolución. Yo lo llevaré. No quisiera ser una molestia, señora, contestó él con un hilo de voz. Usted ni siquiera me conoce. No necesito conocerlo para saber que ningún ser humano merece esto, lo interrumpió Isabel. Ahora, vamos, apóyese en mí. Con gran esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie. Don Ricardo apenas lograba mantenerse erguido. Isabel tomó la vieja maleta con una mano y con la otra lo sostuvo firmemente por la cintura. Juntos, avanzaron lentamente hacia la camioneta. Cuando finalmente consiguió sentarlo en el asiento del copiloto, el anciano la miró con una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. Gracias, hija, dijo con voz trémula. Dios la ha puesto en mi camino. Isabel puso en marcha el motor y observó por el espejo retrovisor cómo se alejaba aquella carretera. No tenía idea de que ese simple gesto de compasión estaba a punto de transformar su vida para siempre. Ignoraba que el anciano al que acababa de rescatar era Ricardo Valente, uno de los empresarios más adinerados del país, y mucho menos podía sospechar que ese día daba comienzo a una trama de justicia, traición y amor genuino que sacudiría los cimientos de una familia corroída por la avaricia. Mientras conducía en silencio, Isabel reflexionó sobre su propia existencia, sobre los años de sacrificio, las humillaciones soportadas con dignidad, las noches en vela llorando de agotamiento. Pensó en todas las ocasiones en que había cuidado de ancianos extraños, mientras sus propios patrones los trataban como si fueran muebles viejos. Y en ese instante, sin ser consciente de ello, tomó una decisión que sellaría su destino. No desampararía a ese hombre, sin importar el costo. Don Ricardo, con los ojos cerrados y la respiración agitada, balbuceó algo que Isabel no logró entender. Pero en su fuero interno, el anciano ya tenía claro lo que debía hacer. Había descubierto en esa mujer desconocida algo que sus propios hijos jamás le habían ofrecido, humanidad. El sol comenzaba a ponerse cuando la camioneta se perdió por un camino de tierra, y a lo lejos, desde un coche negro oculto tras una colina, alguien observaba la escena con unos binoculares. Alguien que no estaba dispuesto a permitir que un simple rescate arruinara sus planes. La batalla apenas había comenzado. La vivienda de Isabel era modesta, con muros de adobe y un techo que filtraba agua durante las lluvias intensas, pero poseía algo que muchas mansiones carecen: calidez. Las paredes estaban adornadas con fotografías desvaídas de sus difuntos padres, un crucifijo de madera sobre la entrada y cortinas bordadas a mano que ella misma había confeccionado años atrás. Cuando ayudó a don Ricardo a entrar, el anciano se detuvo en el umbral,
observando todo con asombro. No era la opulencia lo que lo maravillaba, sino la serenidad que se respiraba en aquel humilde espacio. «Tome asiento aquí, don», dijo Isabel, indicándole una silla de madera junto a la mesa. «Le prepararé algo caliente». Mientras ella encendía el fogón y calentaba una olla con caldo de pollo, don Ricardo se fijaba en cada detalle. Los platos desiguales, las tazas con motivos florales, el mantel remendado con esmero. En ese ambiente sencillo, algo en su interior comenzó a cicatrizar. «¿Cuál es su nombre, hija?», preguntó con voz fatigada. «Isabel. Isabel Garcés. Yo soy Ricardo. Ricardo Valente. Ricardo Valente». Isabel se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. Ese apellido le resultaba demasiado familiar. Lo había oído en los noticieros, en las revistas, en las charlas de las señoras para las que trabajaba. Los Valente eran dueños de medio país. Hoteles, constructoras, cadenas de restaurantes, eran una dinastía intocable. «Valente», repitió ella con cautela. «¿No será usted el padre de Claudio, Leticia y Mateo?» «El mismo», completó él, bajando la mirada. «Sí, ese soy yo». El silencio se hizo denso como una lápida. Isabel sintió el corazón martillearle en el pecho. Aquel hombre, abandonado al borde de un camino como si fuera un despojo, era el patriarca de una de las familias más influyentes del país. «No lo comprendo», dijo ella, sentándose frente a él. «¿Cómo es posible que sus hijos, con toda la fortuna que poseen, lo hayan abandonado de esa manera?» Don Ricardo exhaló un suspiro profundo. Sus ojos se anegaron de lágrimas que se negaba a derramar. «El dinero transforma a la gente, Isabel. Mis hijos ya no me ven como su padre, sino como un obstáculo entre ellos y la herencia». Hizo una pausa dolorosa. «Hace 6 meses me diagnosticaron una afección cardíaca. No es terminal, pero requiere cuidados. A partir de ese momento, empezaron a tratarme como una carga. Papá, ya no puedes vivir solo. Papá, tienes que firmar estos documentos. Papá, lo mejor es que te traslades a una residencia». Isabel escuchaba atentamente mientras le servía un plato de sopa. «Yo me resistí», continuó don Ricardo. «Les aseguré que no iría a ninguna residencia, que esa era mi casa y que allí me quedaría. Eso los enfureció. Empezaron a ignorarme, a tratarme con una frialdad hiriente, dejaron de visitarme. Y esta mañana». Su voz se quebró. «Esta mañana, Claudio me dijo que me llevarían a una revisión médica especial en otra ciudad. Me hicieron subir al coche y, bueno, ya conoces el final». Las lágrimas por fin se deslizaron libremente por su rostro surcado de arrugas. Isabel sintió una rabia intensa, mezclada con una pena infinita. «Lo lamento muchísimo, don Ricardo», dijo con afecto. «Ningún padre se merece algo así». «No quiero tu compasión, hija», respondió él, secándose los ojos. «Solo tu compañía. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me trató con dignidad». Isabel le tomó la mano con suavidad. «Mientras esté bajo mi techo, nada le faltará. Se lo prometo». Don Ricardo le apretó la mano en señal de gratitud. En ese instante, un lazo invisible pero poderoso los unió. Un pacto tácito entre dos almas que el mundo había intentado doblegar. Esa noche, Isabel improvisó un lecho con mantas limpias en el pequeño cuarto del fondo. Don Ricardo durmió con una profundidad que no había experimentado en meses, y antes de caer rendido, susurró una plegaria de agradecimiento por haber encontrado a alguien como ella. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, en una opulenta mansión al otro lado de la ciudad, 3 personas alzaban sus copas de whisky para brindar por su recién adquirida libertad. «Por fin nos hemos deshecho del viejo», comentó Claudio con una sonrisa cruel. «Ahora la herencia es toda nuestra», añadió Leticia. «Y nadie podrá interponerse en lo que está por venir», concluyó Mateo.
Los tres rieron a carcajadas mientras en el exterior comenzaba a llover. Sin embargo, ninguno se percató de la figura que los espiaba desde la oscuridad del jardín. Era Damián, el chofer de la familia, un hombre de 60 años que había servido a don Ricardo durante 3 décadas y que conocía todos y cada uno de sus secretos. Y lo que Damián sabía estaba a punto de hacer temblar los cimientos de esa familia de víboras. Los días siguientes transcurrieron en una calma precaria. Don Ricardo recuperó sus fuerzas paulatinamente. Isabel lo atendía con una devoción que él no había recibido ni de su difunta esposa. Le preparaba sus platos preferidos, lo ayudaba a pasear por el pequeño huerto, le leía el periódico en voz alta porque su vista ya no era la misma. Una tarde, mientras compartían un café en el porche, don Ricardo extrajo de su vieja maleta un sobre amarillento atado con un cordel rojo. Isabel, necesito que me guardes esto, dijo con gran solemnidad. ¿Qué es, don Ricardo? Mi última voluntad, contestó, mirándola fijamente a los ojos. Algo que mis hijos no deben encontrar. No todavía. Isabel recibió el sobre con manos temblorosas. No entiendo. Dentro de este sobre se encuentra la verdad, explicó él. Hace 2 años, cuando comprendí que mis hijos solo me veían como una cartera andante, tomé una decisión. Modifiqué mi testamento. Todo lo que he construido en 50 años, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción de mis compañías, lo he puesto a nombre de alguien que verdaderamente lo merece. Isabel sintió que el tiempo se detenía. ¿A nombre de quién? Don Ricardo esbozó una sonrisa melancólica. Eso lo sabrás cuando llegue el momento. Por ahora, solo consérvalo. Cuando yo ya no esté, este sobre será tu escudo contra lo que se avecina. Don Ricardo, no hable de esa manera. Usted vivirá muchos años más. Todos tenemos un reloj, hija, y el mío se acerca a su final. Pero no tengas miedo, he hecho lo correcto. Y cuando la verdad se revele, el mundo sabrá quiénes son en realidad mis hijos. Isabel guardó el sobre en una caja metálica que ocultó en el armario. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Algo en las palabras del anciano la había dejado inquieta. Presentía que se acercaba una tormenta, y no se equivocaba. Al día siguiente, mientras Isabel se dirigía al mercado del pueblo, un sedán negro se detuvo frente a su casa. De él descendieron Claudio y Leticia Valente, acompañados por un hombre de traje gris que portaba un maletín de cuero. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Leticia con desdén, observando la humilde vivienda. El rastreador GPS del móvil de papá indica esta ubicación, respondió Claudio. Esa mujer lo tiene aquí. Don Ricardo, que descansaba en el porche, vio el vehículo y su rostro se tornó pálido. Intentó levantarse para refugiarse en la casa, pero sus piernas no le respondieron con la celeridad necesaria. Papá, gritó Claudio, acercándose con una falsa expresión de preocupación. Gracias a Dios que estás bien. Te hemos estado buscando por todas partes. No me toques, replicó don Ricardo con voz firme. No después de lo que hicisteis. Leticia se aproximó, derramando lágrimas de cocodrilo. Papá, todo ha sido un malentendido. El chofer se equivocó y te dejó en el lugar incorrecto. Hemos estado desesperados. Mentirosos, escupió el anciano. Me abandonasteis a propósito. Me dejasteis allí para que muriera. El hombre de traje gris se adelantó. Señor Valente, soy el doctor Cuevas, psiquiatra de la familia. Sus hijos están muy preocupados por su estado mental. Creemos que está sufriendo un episodio de demencia senil. Don Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Demencia? Yo estoy perfectamente cuerdo. Papá, por favor, intervino Claudio con tono condescendiente. Hemos venido a llevarte a casa. Esta mujer, dijo, mirando a su alrededor con desprecio, esta mujer te está manipulando. Seguro que solo quiere tu dinero. Isabel me salvó la vida, gritó don Ricardo.
Ella fue la única que se detuvo cuando vosotros me dejasteis morir. En ese preciso instante, Isabel regresaba del mercado, cargada con las bolsas de la compra. Al ver el sedán y a las dos figuras elegantes, supo de inmediato quiénes eran. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó con firmeza. Leticia la examinó de arriba a abajo con desdén. «¿Y tú quién eres? ¿La nueva enfermera o la nueva cazafortunas?». Isabel dejó las bolsas en el suelo y se posicionó al lado de don Ricardo. «Soy Isabel Garcés, y este señor está bajo mi cuidado porque ustedes lo abandonaron como a un perro». Claudio soltó una risa cruel. «Vaya, vaya. La sirvienta jugando a ser la heroína. ¿Cuánto te pagó mi padre para que montaras este numerito?». «Nadie me ha pagado nada», respondió Isabel con la mirada encendida. «Lo recogí porque se estaba muriendo de sed al borde de la carretera. Algo que ustedes, con toda su fortuna, fueron incapaces de hacer». El doctor Cuevas intervino con tono profesional. «Señora, le aconsejo que no interfiera en asuntos familiares. El señor Valente necesita atención médica especializada que usted no está cualificada para proporcionar». «El señor Valente necesita afecto», replicó Isabel. «Y eso es algo que ustedes ni siquiera saben deletrear». La tensión era casi física. Leticia sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía. Esta mujer está reteniendo a nuestro padre en contra de su voluntad». «Nadie me está reteniendo», gritó don Ricardo, poniéndose en pie con dificultad. «Isabel me abrió las puertas de su casa cuando mis propios hijos me arrojaron a la basura, y aquí me quedo». Claudio cambió de táctica, acercándose a su padre con una expresión compungida. «Papá, comprendo que estés enfadado. Cometimos un error, pero por favor, vuelve a casa. Hablaremos con calma, lo solucionaremos todo». Don Ricardo lo miró directamente a los ojos. «¿Para qué? ¿Para qué volváis a drogar mi comida y me abandonéis en un lugar aún peor?». Un silencio gélido se apoderó del grupo. Leticia palideció. «Papá, eso es una locura. Jamás haríamos algo así». «Encontré las pastillas trituradas en mi café», dijo el anciano con voz temblorosa pero firme. «Las mismas que me recetaron para el corazón, pero en dosis triples. Queríais que pareciera un accidente». Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Esa familia no solo había abandonado a su padre, habían intentado asesinarlo. El doctor Cuevas guardó un silencio incómodo. Era obvio que sabía más de lo que aparentaba. Claudio apretó los puños. «Está bien. Si es lo que quieres, papá, quédate con tu salvadora. Pero cuando te des cuenta de que ella solo va detrás de tu dinero, será demasiado tarde». «Mi dinero ya no os pertenece», dijo don Ricardo con una sonrisa amarga. «Y pronto lo descubriréis». Leticia frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». «Que he hecho cambios. Cambios que no podréis revertir». Los tres visitantes intercambiaron miradas de pánico. Claudio se acercó peligrosamente a su padre. «¿Qué has hecho, viejo? ¿Has cambiado el testamento?». Don Ricardo guardó silencio, pero su sonrisa lo decía todo. Leticia soltó un grito de frustración. «Estás senil. Ningún juez respetará un testamento firmado por un demente». «Yo no estoy demente», respondió don Ricardo con calma. «Y tengo testigos que lo corroborarán». Isabel comprendió en ese momento la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Don Ricardo no era solo un anciano abandonado. Era un hombre que había orquestado su revancha con una precisión milimétrica. Claudio le hizo una seña al doctor Cuevas, quien extrajo unos documentos de su maletín. «Señor Valente, necesitamos que firme estos papeles. Son para su ingreso voluntario en una clínica de reposo donde recibirá los mejores cuidados». «No voy a firmar nada», sentenció don Ricardo. «Entonces procederemos por la vía legal», amenazó Leticia. «Tenemos testigos que confirmarán tu incapacidad mental».
Isabel dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y el anciano. Por encima de mi cadáver se llevarán a don Ricardo a ningún sitio. Claudio la miró con puro odio. Tú no eres nadie para meterte en esto, sirvienta. Soy la persona que estuvo a su lado cuando ustedes no estaban, respondió Isabel con voz inquebrantable. Y si intentan llevárselo a la fuerza, gritaré tan alto que todo el pueblo vendrá a ver qué clase de hijos abandonan a su padre moribundo en medio de la nada. La amenaza surtió efecto. En los pueblos pequeños, la reputación no es todo, y los Valente no podían permitirse un escándalo de esas proporciones. Claudio retrocedió un paso, respirando con una furia contenida. Esto no va a quedar así, dijo con voz gélida. Volveremos, y cuando lo hagamos, tendremos todo el peso de la ley de nuestro lado. Subieron al sedán y se marcharon a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. Isabel y don Ricardo se quedaron en el porche, temblando por la tensión vivida. Lo siento, hija, musitó el anciano. Te he metido en un problema que no te corresponde. Isabel le tomó la mano con ternura. Usted no me ha metido en nada, don Ricardo. Yo elegí quedarme, y no voy a permitir que esos buitres lo devoren. El anciano la miró con los ojos humedecidos. Eres la hija que nunca tuve, Isabel. Ella sonrió con tristeza. Y usted es el padre que perdí hace muchos años. Esa noche, Isabel sacó el sobre amarillento de su escondite. Lo contempló durante un largo rato, tentada de abrirlo, pero recordó la promesa que le había hecho. Esperaría el momento adecuado. Lo que no sabía era que ese momento llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Y cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser como antes. Los días siguientes se deslizaron en una calma tensa. Don Ricardo e Isabel vivían con la convicción de que algo estaba a punto de ocurrir. El anciano ya no se sentaba en el porche. Permanecía en el interior de la casa, leyendo periódicos antiguos y escribiendo en un cuaderno de tapas gastadas. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, don Ricardo la llamó al comedor. Siéntate, hija. Debo contarte algo muy importante. Isabel se sentó frente a él, secándose las manos en el delantal. Cuando era joven, comenzó don Ricardo, llegué a este país sin nada en los bolsillos. Solo traía una maleta con ropa vieja y un sueño. Acepté cualquier trabajo, cargando bultos, limpiando suelos, vendiendo periódicos. Me deslomé durante años hasta que pude comprar mi primer terreno. Con eso construí mi primer edificio, y luego otro, y otro más. Hizo una pausa dolorosa. Trabajé tanto que apenas vi crecer a mis hijos. Mi esposa Leonor me lo advertía. Ricardo, me decía, el dinero no cría a los niños. Tu presencia sí. Pero no la escuché. Creí que dándoles todo lo material les estaba demostrando mi amor. Qué equivocado estaba. Isabel escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Claudio, Leticia y Mateo crecieron teniéndolo todo servido en bandeja de plata. Nunca supieron lo que era el hambre. Nunca supieron lo que es trabajar hasta que te duelan los huesos. Y cuando Leonor falleció hace 5 años, no lloraron por su madre. Lloraron por el temor a que yo volviera a casarme y dividiera su herencia. Qué terrible, don Ricardo, murmuró Isabel. Desde ese día supe que había criado a monstruos, continuó él. Pero yo también era culpable en parte. Así que hace 2 años, tras mi primer infarto, tomé una decisión. Llamé a mi abogado de confianza, Lorenzo Ferrer, un hombre íntegro que me ha servido durante 30 años, y modifiqué mi testamento. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Todo lo que poseo, Isabel, cada propiedad, cada céntimo, cada acción de mis empresas, lo he destinado a una fundación benéfica. Una fundación que ayudará a ancianos abandonados como yo. Y la administradora de esa fundación, eres tú. El mundo de Isabel se detuvo. Las palabras de don Ricardo retumbaban en su mente como un eco. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que eres la heredera de mi fortuna, hija. No porque ambiciones mi dinero, sino precisamente porque no lo haces.
Eres la única persona que me ha visto como un ser humano y no como una cuenta bancaria. Isabel se cubrió el rostro con las manos, y las lágrimas brotaron sin control. Don Ricardo, yo no puedo aceptar eso. Yo solo quería ayudarlo. Lo sé, dijo él con ternura. Y por eso eres la persona indicada. El sobre que te entregué contiene una copia certificada del testamento. El original lo custodia Lorenzo. Cuando yo fallezca, él hará pública mi voluntad, y mis hijos no podrán hacer absolutamente nada para impedirlo. Isabel temblaba de pies a cabeza. ¿Y si intentan anularlo? Si alegan que usted estaba enfermo, que no sabía lo que hacía. Don Ricardo sonrió con astucia. Por eso lo he dejado todo documentado. Vídeos, cartas, informes médicos de 3 doctores distintos que certifican mi lucidez mental. Todo está guardado en una caja de seguridad en el despacho de Lorenzo. Mis hijos pueden luchar todo lo que quieran. No ganarán. Isabel no sabía qué sentir. Por un lado, una gratitud inmensa la abrumaba, por otro, el miedo la paralizaba. Don Ricardo, sus hijos van a querer matarme. Por eso he preparado tu protección, aseguró él. Lorenzo tiene instrucciones de contactar a la prensa en cuanto yo muera. La historia del empresario millonario, abandonado por sus hijos y rescatado por una humilde empleada, será la noticia del año. Nadie se atreverá a hacerte daño. Isabel respiró hondo, intentando asimilarlo todo. No sé qué decir. No digas nada. La interrumpió don Ricardo. Solo dame tu palabra de que usarás estos fondos para socorrer a otros como yo, a ancianos olvidados, repudiados por sus propias familias. Júrame que levantarás un refugio donde puedan encontrar la dignidad que perdieron. Isabel tomó ambas manos del anciano, con el rostro bañado en lágrimas. Se lo prometo, don Ricardo. Lo juro por mi propia vida. El anciano asintió, una expresión de paz dibujada en su rostro. Esa noche, concilió el sueño con una serenidad profunda, convencido de que su legado descansaría en las manos correctas. Sin embargo, lo que ninguno de los dos imaginaba era que, en ese mismo instante, en una lujosa oficina en el corazón de la ciudad, Claudio Valente estaba sobornando a un magistrado para que declarara a su padre mentalmente incapacitado. La guerra judicial apenas daba sus primeros pasos. 3 días más tarde, con las primeras luces del alba, 2 vehículos policiales se estacionaron frente a la modesta casa de Isabel. De ellos descendieron 4 agentes, un médico legista y una trabajadora social. Isabel abrió la puerta con el corazón martilleándole en la garganta. ¿Qué sucede?, inquirió con nerviosismo. El oficial al mando, un hombre de unos 40 años y semblante adusto, le mostró un documento oficial. Tenemos una orden del juez para evaluar la condición mental del señor Ricardo Valente. Su familia ha interpuesto una denuncia, alegando que está siendo retenido contra su voluntad y que padece de demencia senil. Isabel sintió que un frío glacial le recorría el cuerpo. Eso es una calumnia. Don Ricardo está perfectamente bien y se encuentra aquí por decisión propia. Eso lo decidirá el doctor, señora, respondió el oficial con frialdad. Ahora, apártese o me veré obligado a detenerla por obstrucción a la justicia. En ese momento, don Ricardo apareció en el pasillo, apoyándose en su bastón. No es necesario que detenga a nadie, oficial, dijo con voz firme. Aquí estoy, y me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales. El médico forense, un hombre enjuto con gafas de grueso armazón, se le aproximó con una tabla de anotaciones. Señor Valente, debo hacerle una serie de preguntas para valorar su estado cognitivo. Adelante, respondió don Ricardo con entereza. No tengo absolutamente nada que esconder. Durante los siguientes 20 minutos, el médico lo interrogó sobre fechas, nombres, direcciones y le planteó problemas matemáticos sencillos. Don Ricardo contestó a cada pregunta sin la menor vacilación. Su mente era tan clara como el agua de un manantial. El doctor tomaba notas en silencio. La trabajadora social, una mujer de mediana edad y expresión severa, inspeccionó la casa con la mirada, en busca de cualquier indicio de negligencia o abuso.
¿Cuánto tiempo lleva residiendo aquí, señor Valente?, preguntó. 2 semanas, contestó él. ¿Y por qué no está en su propio hogar? Porque mis hijos intentaron asesinarme, dijo con una calma pasmosa. Me abandonaron en medio de una carretera desolada para que muriera de insolación. Esta mujer me salvó la vida. La trabajadora social cruzó una mirada con el oficial. Esas son acusaciones muy serias, señor. Y son ciertas, afirmó don Ricardo. Poseo pruebas. Mi chofer, Damián Torres, fue testigo de todo, y estoy convencido de que si revisan las grabaciones de seguridad de mi casa, verán cómo mis hijos manipulaban mi medicación. El oficial tomó nota de todo en su libreta. Damián Torres, ¿dónde podemos localizarlo? Vive en el complejo para empleados de mi antigua residencia, en la calle Las Palmas, número 847. El médico legista cerró su portapapeles. Señor Valente, basándome en esta evaluación preliminar, puedo afirmar que no presenta usted signos de demencia ni de incapacidad mental. Sus respuestas son coherentes y está orientado en tiempo y espacio. La trabajadora social frunció el ceño, visiblemente contrariada. ¿Está seguro, doctor? Completamente, replicó el médico. Este hombre se encuentra en pleno dominio de sus facultades. Isabel sintió como si le quitaran un peso inmenso de encima, pero era consciente de que esto no detendría a los hijos de don Ricardo. El oficial guardó su libreta. Muy bien, presentaré mi informe al juez. Por ahora, señor Valente, es libre de permanecer donde usted elija. Cuando la policía se marchó, Isabel y don Ricardo se fundieron en un abrazo de alivio, pero ambos sabían que se trataba solo de una victoria momentánea. Van a seguir intentándolo, dijo Isabel con inquietud. Lo sé, respondió don Ricardo. Por eso debemos actuar con celeridad. Llama a este número. Le tendió una tarjeta arrugada con el nombre impreso de Lorenzo Ferrer, abogado. Isabel marcó con manos trémulas. Al tercer tono, una voz grave contestó, despacho del licenciado Ferrer. Disculpe, llamo de parte de don Ricardo Valente. Me pidió que lo contactara de urgencia. Hubo una pausa. ¿Don Ricardo está bien? Dígale que voy para allá de inmediato. Una hora más tarde, un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y porte distinguido, llamó a la puerta. Llevaba un maletín de cuero y un traje impecable pero sobrio. Don Ricardo, dijo al entrar con los ojos humedecidos. Gracias al cielo que está bien. Me enteré de lo que hicieron sus hijos. Es imperdonable. Los dos hombres se abrazaron como viejos amigos. Lorenzo, ella es Isabel Garcés, presentó don Ricardo, la mujer de la que te hablé. Lorenzo estrechó la mano de Isabel con profundo respeto. Es un honor conocerla, señora. Don Ricardo me ha hablado mucho de usted. El honor es mío, licenciado, respondió Isabel con timidez. Se sentaron los tres a la mesa. Lorenzo extrajo varios documentos de su maletín. Don Ricardo, la situación es grave. Sus hijos han presentado una demanda de interdicción. Quieren declararlo legalmente incapaz para anular cualquier modificación en su testamento. ¿Pueden hacer eso? Preguntó Isabel, alarmada. Pueden intentarlo, contestó Lorenzo. Pero poseemos pruebas contundentes de que don Ricardo está completamente lúcido. Además, he estado investigando. Encontré evidencias de que Claudio, Leticia y Mateo han estado desviando fondos de las empresas familiares. Dinero que pertenece a don Ricardo. Don Ricardo apretó los puños. Sabía que me estaban robando, pero no tenía cómo demostrarlo. Ahora lo tenemos, afirmó Lorenzo. Transferencias sospechosas, cuentas en paraísos fiscales, facturas fraudulentas, todo está documentado. Si quieren una guerra legal, se la daremos. Isabel escuchaba en silencio, sintiéndose como si estuviera en medio de una película. ¿Y qué hay del testamento?, preguntó don Ricardo. Lorenzo sonrió. Está blindado. 3 notarios diferentes certificaron su firma. 4 médicos evaluaron su salud mental. Y, por si fuera poco,
grabé en video su declaración completa explicando por qué tomó esta decisión. Eso, sumado a las pruebas del abandono, hace que el testamento sea prácticamente inexpugnable. ¿Cuándo se hará público?, inquirió Isabel. Lorenzo la miró con seriedad. Cuando don Ricardo fallezca, o si él lo decide antes. Pero debo advertirle algo, señora Garcés. Cuando esa información salga a la luz, su vida cambiará para siempre. Los Valente tienen poder, contactos y dinero. Intentarán destruirla por todos los medios posibles. Isabel respiró hondo. Estoy preparada. No, no lo está, dijo Lorenzo con gentileza. Nadie lo está nunca. Pero eso no significa que no deba hacerse. La justicia, a veces, exige sacrificios. Don Ricardo tomó la mano de Isabel. Si es demasiado para ti, hija, puedes retirarte. Cambiaré el testamento y lo pondré todo a nombre de una fundación anónima. No tienes por qué soportar esta carga. Isabel lo miró a los ojos. En ellos vio décadas de dolor, traición y soledad. Vio al hombre que había construido un imperio solo para descubrir que había criado serpientes, y supo que no podía abandonarlo. No voy a retirarme, don Ricardo. Usted me necesita. Y yo le prometí que no lo dejaría solo. El anciano sonrió con los ojos anegados en lágrimas. Eres la hija que siempre debí tener. Lorenzo guardó sus documentos. Muy bien, entonces este es el plan. Presentaré una contrademanda acusando a Claudio, Leticia y Mateo de abandono de persona vulnerable, intento de homicidio y fraude. También solicitaré una orden de restricción para que no puedan acercarse a don Ricardo. ¿Funcionará?, preguntó Isabel. Con las pruebas que tenemos, sí, respondió Lorenzo. Pero prepárense, esto se va a poner muy feo antes de mejorar. Y no se equivocaba. Esa misma tarde, después de que Lorenzo se fuera, Isabel encendió el televisor para ver las noticias. El corazón casi se le detuvo al leer el titular: empleada doméstica secuestra a empresario millonario para robar su fortuna. En la pantalla apareció Claudio Valente, ataviado con un traje impecable, dando declaraciones ante un enjambre de periodistas. Mi padre es un hombre mayor, vulnerable. Esta mujer se aprovechó de su estado para alejarlo de su familia y manipularlo. Tenemos pruebas de que lo tiene retenido contra su voluntad. Solo queremos recuperar a nuestro padre y asegurarnos de que reciba el cuidado que merece. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. Don Ricardo, a su lado, apagó el televisor con un gesto de rabia. Malditos mentirosos. Don Ricardo, esto se va a salir de control, dijo Isabel con la voz rota. Están haciendo que yo parezca la villana. Lo sé, respondió él, tomándola de las manos. Pero la verdad siempre sale a la luz. Solo necesitamos resistir un poco más. Esa noche, Isabel no pudo pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía el rostro de Claudio Valente mintiendo descaradamente frente a las cámaras. Veía los titulares de los periódicos, a la gente del pueblo mirándola con recelo. A las 3 de la madrugada, se levantó a la cocina por un vaso de agua. A través de la ventana, vio algo que le heló la sangre. Un coche oscuro estaba aparcado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. En su interior, una silueta observaba la casa. Isabel corrió a despertar a don Ricardo. Nos están vigilando, susurró. El anciano se incorporó con dificultad y miró por la ventana. El coche seguía allí, inmóvil, amenazante. Llama a Lorenzo, dijo con voz grave. Ahora mismo. Isabel marcó el número. Lorenzo respondió con voz adormilada. Isabel, ¿qué ocurre? Hay alguien vigilando la casa. Creo que son los hijos de don Ricardo. No se muevan de ahí, ordenó Lorenzo. Voy a llamar a la policía, y a partir de mañana contrataré seguridad privada para ustedes. Cuando colgó, Isabel volvió a mirar por la ventana. El coche había desaparecido, pero sabía que volverían. La guerra acababa de escalar a un nuevo nivel. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla.
Los periodistas acamparon frente a la casa de Isabel, buscando cualquier ángulo sensacionalista para su historia. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos la defendían, otros la acusaban de ser una aprovechada. Una mañana, cuando Isabel salió a comprar víveres, un grupo de mujeres la acorraló en el mercado. ¿Es verdad que tiene secuestrado al señor Valente?, preguntó una de ellas con tono acusador. Claro que no, respondió Isabel, intentando mantener la calma. Él está conmigo porque su familia lo abandonó. Eso es lo que tú dices, intervino otra. Pero su hijo dijo en la televisión que lo manipulaste. Isabel sintió que la furia le subía por la garganta. Su hijo es un mentiroso que dejó a su propio padre morir en medio de la carretera, yo solo lo ayudé. ¿Y esperas que te creamos?, dijo una tercera mujer. Una empleada pobre, de repente cuidando a un millonario. ¡Qué casualidad, no! Isabel apretó las bolsas con fuerza, las lágrimas a punto de desbordarse. Crean lo que quieran. Yo sé la verdad. Salió del mercado casi corriendo. En la calle, los flashes de las cámaras la cegaron. Los reporteros la rodearon como buitres. Señora Garcés, ¿es cierto que obligó a don Ricardo a cambiar su testamento? Señora Garcés, ¿cuánto dinero le prometió? Señora Garcés, ¿dónde tiene retenido al anciano? Isabel se abrió paso a empujones y corrió hacia su camioneta. Subió y arrancó con las manos temblorosas. Por el espejo retrovisor, vio a la jauría de periodistas persiguiéndola con sus cámaras. Al llegar a casa, se derrumbó. Don Ricardo la encontró llorando en la cocina. Hija, ¿qué ha pasado? No puedo más, don Ricardo, sollozó. Todo el pueblo piensa que soy una ladrona. Los periodistas no me dejan en paz. Sus hijos están destruyendo mi reputación. El anciano la abrazó con fuerza. Lo sé, y lo siento. Nunca debí arrastrarte a esto. No es su culpa, dijo Isabel, secándose las lágrimas. Usted es la víctima aquí. Ambos lo somos, respondió don Ricardo. Pero esto va a terminar pronto. Lorenzo está preparando algo que cambiará toda la narrativa. Isabel lo miró con los ojos hinchados. ¿Qué cosa? Una rueda de prensa donde yo contaré mi versión de los hechos. Y donde presentaremos las pruebas de lo que mis hijos hicieron. ¿Estás seguro? Una vez que haga eso, no habrá vuelta atrás. Don Ricardo asintió con determinación. Estoy seguro. Ya es hora de que el mundo sepa qué clase de personas son mis hijos. 2 días después, Lorenzo organizó la conferencia de prensa en un hotel céntrico. Los medios de comunicación abarrotaban el salón. Don Ricardo entró con Isabel a su lado. Las cámaras destellaron. El anciano caminó con dignidad hasta el podio. Mi nombre es Ricardo Valente, y he venido a decir la verdad. El silencio fue total. Hace 2 semanas, mis 3 hijos me subieron a un coche con el pretexto de llevarme a un chequeo médico. En lugar de eso, me abandonaron en una carretera desierta bajo un sol abrasador, sin agua, sin comida, sin mis medicamentos. Me dejaron allí para morir. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Esta mujer, dijo señalando a Isabel Garcés, pasaba por casualidad. Se detuvo, me dio agua, me llevó a su casa y me cuidó como si fuera su propio padre. No me pidió nada a cambio, solo me ofreció dignidad. Las cámaras enfocaron a Isabel, que lloraba en silencio. Mis hijos dicen que ella me manipuló. La verdad es que ella me salvó, y ahora intentan destruirla porque saben que cambié mi testamento. Porque saben que, cuando yo muera, no verán ni un solo céntimo de mi fortuna. El murmullo se convirtió en un clamor. ¿A dónde fue su herencia, señor Valente?, gritó un periodista. Don Ricardo sonrió con tristeza. A crear una fundación para ancianos abandonados. Gente como yo, que construyó imperios y terminó olvidada. Isabel Garcés será la administradora, porque ella, una mujer que no tiene nada, me lo dio todo. Y añadió, y tengo pruebas. Pruebas de que mis hijos desviaron dinero de mis empresas. Pruebas de que manipularon mis medicamentos.
El licenciado Ferrer las presentará ante las autoridades. Lorenzo se levantó y mostró una carpeta repleta de documentos. El escándalo estalló. En su mansión, Claudio, Leticia y Mateo observaban horrorizados. «Nos ha destruido», susurró Leticia. «Ese viejo maldito», gruñó Claudio. Don Ricardo concluyó: «Solo quiero decir una cosa más. A todos los padres que me escuchan, no cometan mi error. No llenen a sus hijos de dinero y los dejen vacíos de valores, porque cuando necesiten amor, solo encontrarán codicia». Se alejó del podio entre aplausos y lágrimas. La historia se volvió viral. La opinión pública cambió radicalmente. Los meses siguientes fueron un torbellino judicial. Damián, el chófer, testificó. Las cámaras de seguridad corroboraron la manipulación de los medicamentos. La fiscalía presentó cargos por abandono, fraude y tentativa de homicidio. Claudio, Leticia y Mateo fueron arrestados. El juicio fue largo. Los abogados de los Valente intentaron desacreditar a su padre y a Isabel, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, el veredicto, el testamento era válido. Los 3 hijos fueron declarados culpables y condenados a 5 años de prisión. Don Ricardo no sintió alegría, solo una profunda tristeza. Con Lorenzo, pusieron en marcha la Fundación Esperanza Dorada. Construyeron un hermoso hogar para ancianos desamparados. La salud de don Ricardo empeoraba, pero su espíritu era inquebrantable. 6 meses después, el hogar abrió sus puertas. Fue el día más feliz de su vida. Pero su cuerpo estaba agotado. Una noche, 2 meses después de la inauguración, sufrió un ataque al corazón fulminante. En el hospital, junto a Isabel, susurró sus últimas palabras. «Gracias por darme una razón para creer en la humanidad otra vez. Prométeme que cuidarás de todos esos abuelos como me cuidaste a mí». «Se lo prometo», sollozó Isabel. Ricardo Valente falleció en paz. Su funeral fue multitudinario, excepto por sus 3 hijos, aún en prisión. Isabel leyó la elegía, recordando a un hombre que supo enmendar sus errores. En la lectura del testamento, Lorenzo confirmó la herencia a la fundación y leyó una carta final de Ricardo a sus hijos, legándoles solo una lección: el amor no se compra, se gana. A Isabel le dejó una nota personal: «Fuiste la hija que siempre soñé tener. Gracias». Los años siguientes fueron de aprendizaje. Isabel, con la ayuda de Lorenzo, gestionó la fortuna con una integridad inquebrantable, expandiendo la fundación. Abrió 3 hogares más, creó programas de capacitación y se convirtió en una defensora nacional de los derechos de los ancianos, sin abandonar nunca su humilde casa ni su vieja camioneta. 2 años después de la muerte de Ricardo, recibió una llamada de la prisión. Mateo, el hijo menor, pedía verla. En la fría sala de visitas, un Miguel demacrado y arrepentido le pidió disculpas. «Mi padre eligió bien», dijo entre lágrimas. Isabel, aunque no pudo perdonarlo por completo, le reveló una cláusula final de su padre: si demostraban un arrepentimiento genuino, la fundación los ayudaría a reintegrarse a la sociedad. Era un comienzo. 5 años después de la muerte de Ricardo, la Fundación Esperanza Dorada celebraba su aniversario, albergando a cientos de ancianos. Elena, con 60 años, fue homenajeada por los residentes, quienes la llamaron su ángel. 10 años después, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. En su discurso, honró la memoria de Ricardo y el poder de un simple acto de bondad. Al salir, un periodista le preguntó si alguna vez se arrepintió de haberse detenido en aquella carretera. «Ni un solo día», respondió con su característica calidez. «Porque ese día no solo salvé una vida. Salvé 2, la de don Ricardo y la mía propia». La herencia de Ricardo Valente no fue su dinero, sino el legado de dignidad que, a través de Isabel, continuó tocando innumerables vidas, demostrando que la verdadera riqueza reside en el amor entregado y en la compasión compartida.